El presente videotutorial trata sobre los instrumentos financieros compuestos a los que se refiere el Plan General de Contabilidad en su apartado 5.2 de la norma de registro y valoración novena. En este sentido, el plan define un instrumento financiero compuesto como un instrumento financiero no derivado que incluye componentes de pasivo y de patrimonio simultáneamente, siendo un ejemplo de este tipo de elementos patrimoniales las emisiones de empréstitos convertibles en instrumentos de patrimonio de la compañía emisora. En cuanto al reconocimiento, valoración y presentación de los instrumentos financieros compuestos, la normativa contable indica que los mismos se deberán reconocer, valorar y presentar por separado en lo que a sus elementos de pasivo y patrimonio neto se refiere. Para la valoración inicial de un instrumento financiero compuesto, la empresa deberá atender a los siguientes criterios que no serán objeto de revisión salvo que exista un error. Asignará al componente de pasivo el valor razonable de un pasivo similar que no lleve asociado el componente de patrimonio neto. El valor del componente de patrimonio neto se obtendrá por diferencia entre el importe inicial del instrumento financiero compuesto y el valor asignado al componente de pasivo. Finalmente, los costes de transacción se distribuirán proporcionalmente a los valores de los componentes de pasivo y patrimonio neto. En el supuesto de que el instrumento financiero compuesto se corresponda con la emisión de bonos o obligaciones convertibles en acciones, se deberá utilizar el siguiente cuadro de cuentas. El reconocimiento inicial del componente de pasivo se registrará en las cuentas 178 o 501, según su vencimiento sea a largo o corto plazo respectivamente, mientras que el componente de patrimonio neto se contabilizará en las subcuentas 1110, patrimonio neto por emisión de instrumentos financieros compuestos. Al vencimiento, se deberá traspasar el saldo de la cuenta 501 a la subcuenta 5091 de obligaciones y bonos convertibles amortizados. Cuando el poseedor de los títulos opte por ejercitar la opción de su conversión en acciones, se utilizarán las cuentas 190 y 194 para realizar la correspondiente emisión de nuevos títulos. En concreto, la cuenta 178 de obligaciones y bonos convertibles, que registra el componente de pasivo del instrumento financiero compuesto, presenta los siguientes movimientos contables. Se abonará en el momento de la emisión por el importe recibido, minorado en los costes de la transacción, con cargo a cuentas del subgrupo 57 de tesorería. Asimismo, se abonará por el gasto financiero devengado hasta alcanzar el valor de reembolso de la deuda, con cargo generalmente a la cuenta 661 de intereses de obligaciones y bonos. La citada cuenta se cargará por el importe a reembolsar de los valores a la amortización anticipada total o parcial de los mismos, con abono generalmente a la cuenta 509 y, en su caso, a la cuenta 775 de beneficios por operaciones con obligaciones propias. Precisar que la cuenta 501 tiene un movimiento similar a la cuenta 178 expuesta, si bien el cargo a la misma se realizará llegado el vencimiento de los títulos con abono a la cuenta mencionada 509 de valores negociables amortizados y más concretamente a la subcuenta 5091 al tratarse de obligaciones o bonos convertibles. El componente de patrimonio neto del instrumento financiero compuesto se deberá contabilizar a través de la subcuenta 1110 patrimonio neto por emisión de instrumentos financieros compuestos, la cual se abonará en el momento de la emisión de los títulos con cargo a cuentas del subgrupo 57, cargándose cuando se produzca la conversión de los títulos en acciones, con abono a las cuentas 100 de capital social o 110 de prima de emisión. Los asientos tipo para el registro del instrumento financiero compuesto procedente de la emisión de obligaciones convertibles en acciones son los que se indican a continuación desde la perspectiva de la emisión, colocación y desembolso de los títulos. El primer asiento recoge en la cuenta de obligaciones emitidas el importe de la emisión de los títulos neta de gastos, mientras que la cuenta 178 y la subcuenta 1110 registran respectivamente el valor neto de gastos de los componentes de pasivo y patrimonio neto. El asiento segundo refleja la suscripción de los títulos, a cuyos efectos se carga la cuenta de obligacionistas con abono a la cuenta de obligaciones emitidas. Finalmente, el tercer asiento contabiliza el cobro de la emisión, abonando la cuenta de obligacionistas con cargo a cuentas de tesorería. Señalar que las cuentas de obligaciones emitidas y obligacionistas no se encuentran recogidas expresamente en el Plan General de Contabilidad, si bien se utilizan normalmente en este tipo de operaciones.
El ejemplo 1 está referido a la puesta en circulación de 1000 obligaciones cupón cero emitidas con fecha 1 de abril de 2001X por la compañía Jocisa, las cuales son convertibles en acciones al vencimiento previsto para dentro de 2 años, ascendiendo los gastos de la emisión de dichos títulos al 1% del importe nominal de la emisión. El supuesto solicita el registro de los asientos contables por la emisión de las obligaciones convertibles en acciones, sabiendo que en la fecha de emisión del empréstito se pagaba un tipo de interés del 4,5% a los depósitos con vencimiento a 2 años. En esta diapositiva se determinan los cálculos para la valoración del instrumento financiero compuesto. Así, en la primera tabla de esta diapositiva, a partir del valor de reembolso de un título de 53 euros con vencimiento a 2 años, es posible obtener su valor presente por importe de 48,53 euros, que se identifica con la componente de pasivo del instrumento financiero, para lo cual se utiliza como tipo de interés de actualización el correspondiente a los depósitos con vencimiento a 2 años. Sin embargo, la compañía emisora cobra un valor inicial de 50 euros por título, de donde se deduce un beneficio de 1,47 euros por título, que se corresponde a la componente de patrimonio neto y que deriva del ejercicio de la opción que el obligacionista posee de convertir sus títulos en acciones o bien de exigir su reembolso. En la tabla siguiente se incluyen los valores totales de la emisión de 1000 obligaciones que se corresponden con un valor inicial de 50.000 euros, de los que 48.533,69 euros son componente de pasivo y 1.466,31 componente de patrimonio neto. No obstante, los cálculos anteriores se han realizado sin tener en cuenta los gastos de la emisión del empréstito. En este sentido, la normativa contable señala que dichos gastos se deberán de repartir proporcionalmente a los componentes de pasivo y patrimonio neto del instrumento financiero compuesto, tal como se indica en la tabla que se muestra, donde partiendo de un gasto de 500 euros, corresponden 485,35 euros al componente de pasivo y 14,65 euros al componente de patrimonio neto. Por tanto, considerando los gastos de la emisión expuestos, el valor neto de gastos del componente de pasivo asciende a 48.048,34 euros, mientras que el de patrimonio neto alcanza la cantidad de 1.451,66 euros. Y sumados ambos se obtiene el valor total de la emisión neta de gastos por 49.500 euros. A partir de los cálculos precedentes, en esta diapositiva se exponen los asientos contables por la emisión del empréstito. Así, el primer asiento registra el valor total de la emisión neta de gastos por 49.500 euros, recogiendo la cuenta 178 el componente de pasivo y la subcuenta 1110 el componente de patrimonio neto. El asiento segundo recoge en la cuenta de obligacionistas la colocación de los títulos y el tercer asiento su cobro a través de cuentas de tesorería. Y con este ejemplo concluimos este tutorial dedicado al registro contable de los instrumentos financieros compuestos. Muchas gracias por su atención.